Estaba pensando esta mañana, qué bueno es que podemos abrir las puertas de la iglesia sin amenaza, sin miedo, sabiendo que tenemos libertad para poder venir y escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Qué bueno, ¿verdad? Cuando hay tantos hermanos nuestros que sufren. Hace algún tiempo hicimos en un retiro de la UNBE, hicimos una escenificación de la iglesia perseguida, de lo que sentían esos hermanos, ¿no? Y cómo vivían esa realidad de la persecución. Y me acuerdo que yo hacía de mala. Y cuando terminamos de hacer la representación me decían las hermanas, le damos gracias al Señor que eres de las buenas, porque lo de mala te salió perfecto. Pero de verdad, no dejemos de orar por la iglesia que sufre, por la iglesia perseguida. Nuestros hermanos necesitan de nuestro apoyo, ¿verdad? También decirles, yo no sé, estaba la cajita de la iglesia perseguida por allí, la vamos a poner también aquí adelante, para que si en algún momento algún hermano siente el deseo de apoyar, ¿no?, la obra de la iglesia perseguida con alguna ofrenda, se siente en libertad de poder poner en la cajita esa ofrenda. El año pasado creo que enviamos una ofrenda, ¿verdad, Inma? No me acuerdo de cuánto era, pero bastante significativa, ¿verdad? Así que bueno, es simplemente animarles, ¿no?, a no olvidar que nosotros tenemos libertad y que también esa libertad nos va a ser demandada si nosotros no somos fieles en estar en la casa del Señor sirviéndole como Él nos ha ordenado. El mensaje de esta mañana tiene que ver también con el estudio del libro de los Hechos, para poder seguir un poquito, ¿no?, el hilo. Y dice, siendo edificados como casa espiritual. Primera de Pedro 2:5 dice, ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. La Biblia nos dice que necesitamos asistir a la iglesia para que podamos alabar a Dios con otros cristianos y ser instruidos en su palabra para nuestro crecimiento espiritual. En Hechos 2:42, ya lo habréis leído varias veces en el estudio de la escuela dominical, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué significa perseverar? Perseveraban. Significa eran constantes, había firmeza de ánimo, había un empeño y una tenacidad en esa actitud de querer estar juntos, reunidos, alabando al Señor. Estaban unánimes. Unánimes significa que tenían un mismo sentir, un mismo parecer, una misma voluntad o sentimiento. Qué bueno, ¿verdad?, es cuando la unidad de la iglesia está respaldada firmemente por ese sentimiento de estar juntos. Hermanos, unidad no significa pensar igual, significa pensar juntos y llegar siempre a ese punto donde podemos avanzar con una misma alegría, con un mismo sentimiento. Qué bueno. Dice que la iglesia primitiva, perseveraba, era constante, estaba firme, era tenaz y además también caminaba en un mismo sentido. Qué bueno. Debemos seguir el ejemplo que nos deja en la palabra de Dios los principios de la iglesia. Y además debemos mirar el libro de los Hechos con mucha atención, porque allí el Señor nos va a instruir mucho sobre cómo crecía la iglesia del Señor. Perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Se imaginan que nosotros tengamos que venir cada día? Nos da un infarto. Es que yo trabajo, es que yo no puedo, es que yo no tengo tiempo, es que se me fue, es que. Y tenemos tantos esques que incluso hasta el domingo tenemos un esque, cuando tendríamos que tener siempre
el corazón dispuesto, firme, constante, deseoso de estar en la casa del Señor. Perseveraban, dice, cada día. ¿Y cómo lo hacían? Aparte de partir el pan y esto, dice, con alegría y sencillez de corazón. ¿Se dan cuenta, hermanos, qué expresión tan hermosa? Dice que se reunían con alegría. Nosotros llegamos muchas veces a la iglesia con cara del Antiguo Testamento, cuando deberíamos llegar con alegría. Estamos aquí para celebrar a Cristo, para recordar su amor inagotable, muriendo en la cruz del Calvario a nuestro favor, pero resucitando al tercer día para darnos vida. Decía el poeta que muertos no son aquellos que yacen en una tumba fría, que muertos muchas veces son los que tienen muerta el alma y caminan todavía. Y a veces nosotros caminamos así, con un alma gris. Y venimos a la casa de Dios con un alma gris. Cuando dice la palabra de Dios que los hermanos se reunían con alegría y sencillez de corazón. A veces dejamos que nuestros corazones se llenen de tantas cosas que estorban la adoración, que nos roban el gozo, que empañan nuestra sonrisa. Dejamos que nuestro corazón se llene de tantas cosas en vez de dejar que fluya la fe, la confianza, la esperanza. Hermanos, dice que la iglesia se reunía con alegría. Daba igual dónde se reunían. Dice que algunos en el templo, pero que la mayoría se reunían en las casas, ¿verdad? Porque no había un lugar físico como que tenemos nosotros. Y ellos entonces caminaban en compañerismo y escuchaban la enseñanza de la palabra de Dios. La asistencia a la iglesia, hermanos, no es una sugerencia. No es que el Señor nos dice, si te parece bien, si tienes tiempo, si no hay otra cosa por ahí, reúnete con los hermanos. No es una sugerencia. La palabra de Dios nos dice que la asistencia es la voluntad de Dios para todos sus hijos. Hebreos 10:25 nos dice, no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, la venida del Señor, no voy a decir yo que va a ser mañana, pero a lo mejor pasado sí, porque el Señor está cerca. ¿Cómo están tus lámparas? ¿Eres de las 5 vírgenes insensatas que se quedaron dormidas? ¿O eres de las 5 vírgenes sabias que procuraron que el aceite de las lámparas estuvieran lleno para cuando llegara el Señor? Porque el Señor va a venir como ladrón en la noche. Cuando menos lo esperemos, el Señor va a venir a buscar a su iglesia. Y el Señor nos va a llevar a su presencia. Sabemos que en la iglesia primitiva había algunos que creían que la venida del Señor era inminente, que ya mismo, ¿no? Pero qué bueno es vivir con el ya mismo. Qué bueno es pensar, el Señor viene. ¿Y yo? ¿Dónde estoy? La iglesia primitiva estaba cayendo en este hábito de, mira, yo me quedo en casa, porque también oro en casa. O mira, ¿sabes qué te digo? Como yo tengo internet, me quedo en casa y escucho el sermón en internet. Porque hay que ver ante Gebel cómo predica, ¿verdad? Por decir un nombre que me es familiar, no es con intención, es un nombre familiar. Pero es verdad. Por ejemplo, mi iglesia en Argentina transmite el culto en directo.
Pues se está planteando si lo va a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque muchos hermanos se quedan en casa con una buena camisa aquí, el pijama abajo y el mate en la mesa. Total, estamos escuchando el sermón con el pastor. Y no se trata de escuchar el sermón. No se trata de escuchar una buena predicación. Se trata de obedecer a Dios. Y obedecer a Dios dice no dejando de congregarse. Que yo no digo que esté mal escuchar sermones, siempre que tengamos discernimiento de saber qué está bien y qué está mal. Porque a veces entra mucha basurilla, ¿verdad? Y hay que colarlo. Pero hermanos, el día del Señor está cerca. La iglesia es el lugar donde el Señor nos ha llamado a vivir en armonía, en alegría, en comunión, en testimonio. La iglesia del Señor. Y no debemos olvidar esto. El autor de Hebreos nos dice que el no congregarse no es el camino. Que el camino es no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ese es el camino. Necesitamos la fortaleza que nos brinda la iglesia, la comunidad de fe, los hermanos que nos abrazan, que nos contienen, que nos aman, que nos exhortan, que nos ayudan. Necesitamos de esa fortaleza que nos brinda la iglesia. La llegada del fin de los tiempos nos debe impulsar aún más a estar juntos. Miren, si a mí hay una cosa que me gustaría cuando venga el Señor, es estar en la iglesia. Que cuando Él me lleve, me saque de aquí. Bueno, de la iglesia. Yo digo de aquí porque ahora estoy en el púlpito. Me gustaría tanto que cuando el Señor venga, me encuentre haciendo lo que Él me ha llamado a hacer. Su voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. La iglesia es el lugar donde los cristianos pueden amarse unos a otros. Primera de Juan 4:12. En esto se ha perfeccionado el amor de Dios, dice, en que os amáis unos a otros. Si queremos realmente que el amor de Dios sea perfecto en nuestra vida, tenemos que vivir en comunidad y en amor. No somos perfectos, no somos perfectas. A veces uno nos cae más simpáticos que otro. Yo no se le caigo simpática a todo el mundo, Pero a veces, ¿verdad? Pero claro, es que no somos un billete de 500 euros que le cae bien a todo el mundo. Somos una monedita de 1 céntimo. Y tenemos que ser amables los unos con los otros. Porque no sabemos el camino que está transitando nuestro hermano. Y a lo mejor nuestro hermano necesita ese abrazo de amor que va a encontrar en la comunidad de fe. ¿Lo vemos, hermanos? ¿Lo vemos? No podemos hablar de amor, de amor, de amor, si el amor de Dios no se perfecciona en nosotros, amándonos unos a otros, con acciones, con palabras, con expresiones que muestren el amor de Cristo en medio de la comunidad de fe. Dice que debemos exhortarnos unos a otros, dice Hebreos 3:13, considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, Hebreos 10:24, sirviéndonos unos a otros, Gálatas 5:13, instruyéndonos unos a otros, Romanos 15:14, honrarnos unos a otros, dice Romanos 12:10, y siendo bondadosos, misericordiosos unos con otros, Efesios 4:32. Hermanos, cuando llegamos a la palabra, cuando abrimos la palabra, entonces empezamos a entender que la iglesia
no es una opción. La Iglesia, la comunidad de fe, es el lugar que Dios escogió en su voluntad para bendecir a su pueblo. Y entonces, el venir o no venir ya no es un problema. Porque cuando yo pienso, el domingo por la mañana, cuando yo pienso, me tengo que levantar para ir a la iglesia, a mí ya no me cuesta trabajo, porque yo quiero llegar a la iglesia, porque yo quiero encontrarme con vosotros, porque yo quiero abrazarles, porque yo quiero darle a Evelyn mi chaqueta porque tiene frío, porque yo quiero alegrarme con Nelly y con Roland en este tiempo tan especial para sus vidas, porque yo quiero vivir la alegría de Marisa, la esperanza de Ada, el abrazo de Ana. Yo quiero llegar a la iglesia y sentir que somos una familia en Cristo y que aquí mi fuerza se renueva. Hermanos, la iglesia deja de ser una opción para tu vida cuando tú reconoces que necesitas el amor de Dios manifestado en su pueblo a través de la vida de cada uno de tus hermanos y de tus hermanas, que ese domingo llega esperando encontrarte. Cuando confiamos en el Señor, sabemos que la iglesia es el lugar que el Señor escogió para realizar su propósito, también en mi vida personal. Cuando una persona confía en Jesucristo para salvación, es hecha miembro del cuerpo de Cristo, dice 1 Corintios 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Somos el cuerpo de Cristo. Para que el cuerpo de la iglesia funcione apropiadamente, todas las partes del cuerpo necesitan funcionar apropiadamente. Dice en 1 Corintios 12, si tenéis Biblia, lo podéis leer conmigo, por si yo lo leo mal, 12, 14 al 20, dice: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Esto es importante. A cada uno Dios le ha colocado en el cuerpo como Él quiso. Esta expresión tan pequeñita, como Él quiso, nos libra a veces de desencuentro, de desunidad, de pretensión. Porque es Dios quien nos coloca donde Él quiere, en el cuerpo de Cristo. Dios ahora ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y a los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le falta, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Qué hermosa palabra. Qué hermosa palabra para la iglesia en esta mañana. La iglesia
No es suficiente con asistir a la iglesia. Además, como parte del cuerpo de Cristo, tenemos también que ocupar ese lugar que el Señor nos ha dado, para que las cosas funcionen, para que las cosas marchen, para que las cosas vayan bien. Debemos estar involucrados en los ministerios, ayudándonos unos a otros con los dones espirituales que el Señor nos ha dado. Esta mañana yo entré un momentito a la iglesia, estaba la escuela dominical, y estabais hablando acerca, me parece, de los que servían las mesas. Me pareció que era eso, ¿no? Hermanos, hay tanto trabajo que hacer en la iglesia. Todos tenemos un lugar, ¿verdad? Todos podemos involucrarnos. Alguien puede venir y decirme, pastora, mira, que la hermana fulanita está pasando un momento difícil, me ha comentado, ¿qué podríamos hacer? Podríamos ayudarla. Y como iglesia, hacer algo por esa persona, ¿verdad? La obra social no es solamente tener aquí un almacén lleno de comida o un ropero lleno de ropa, es tener un corazón dispuesto para ayudar al que lo necesita. Y el Señor seguramente aquí tiene mujeres, hombres, que podrían estar ocupándose, viendo qué necesidad puede haber. La asistencia a la iglesia tiene que ver con la oración. La oración tampoco es una elección. El Señor dice, orad sin cesar. Y no está diciendo si podemos, dice que lo hagamos. Dice que estaban unánimes en oración. Por lo tanto, no es que oraban en su pieza, o en su cuarto. Es que lo de la pieza es argentino. No es que oraban en su cuarto. Estaban unánimes en oración como comunidad de fe, llevando al Señor las necesidades del pueblo. Primera de Tesalonicenses, ¿verdad? 5 del 11 al 22. Dar gracias en todos, porque esta es la voluntad de nuestro Padre en Cristo Jesús. Orad sin cesar. La iglesia tiene que ver con la evangelización. La evangelización tampoco es opcional. Fíjense, tenemos 3 cosas que no son opcionales, ya de momento, para no poner muchas más. No es opcional congregarse, no es opcional orar, no es opcional la ayuda mutua, y la 4ª cosa, no es opcional evangelizar. ¿Jesús qué dijo? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio, haciendo discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora nos preguntamos, como Iglesia del Señor en Montequinto, ¿en cuál de estas 4 o 5, ya no me acuerdo, cosas yo estoy fallando como comunidad de fe? No es suficiente asistir a una iglesia. Debemos estar involucrados en algún tipo de ministerio que ayude a otros. Por ejemplo, usando los dones espirituales. Dice Efesios 4, del 11 al 13. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermano, tú solito en tu casa no vas a llegar nunca a la altura de la plenitud de Cristo. Tienes que congregarte, tienes que estar en la casa del Señor. Miren, hay un ejemplo muy claro. Tenemos a Ana. Ana no puede venir todos los domingos, pero todos los miércoles ella está con nosotros
en el culto de oración a través de WhatsApp. Ella no deja de congregarse, porque ella no puede hacerlo de otra manera, pero de la manera que puede hacerlo da testimonio. Da testimonio a los que sí podemos y no lo hacemos. Qué desafío, ¿verdad? Qué desafío. ¿Hay algo que quiero que me ponga Carolina aquí? ¿Lo podemos leer juntos? Ningún cristiano alcanzará jamás la plena madurez espiritual sin asistir a la iglesia. Y esto es así. Y esto es así. Y debemos grabarlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Ningún cristiano alcanzará jamás la madurez espiritual sin asistir a la iglesia, donde puede ser utilizado en el poder de Dios con los dones que el Señor le ha dado, con los talentos que el Señor le ha dado, donde puede ser utilizado para que la iglesia, como cuerpo bien coordinado, sus miembros, pueda crecer en amor, en testimonio. Por estas y otras razones, la asistencia a la iglesia, la participación en el compañerismo, deben ser actividades regulares en la vida del cristiano. No deben ser una carga. Muchas veces el asistir a la iglesia, el participar del cuerpo, el obedecer a Dios o tomando nuestro lugar en los ministerios, parece que fuese una carga para el Hijo de Dios. A nadie se le ocurre decir, yo no voy a trabajar porque estoy cansado hoy. Sí, vamos a decir eso. No, yo hoy no voy a cocinar porque hoy me he levantado sin ganas. No, yo no voy a ir al médico porque hace mucha cola. ¿Verdad que a nadie se le ocurre hacer? Por poner ejemplos así un poquito. ¿Verdad que no? Pero cuando pensamos en la comunidad de fe, en la iglesia del Señor, en la iglesia de Cristo, y pensamos que tenemos que involucrarnos en la obra del ministerio para que la iglesia pueda crecer con alegría, nos cuesta la misma vida. Y eso que la iglesia se abre 2 días. Bueno, se abre más, pero digo como para reunirnos como comunidad de fe 2 días. El domingo y el miércoles. Dice que la iglesia primitiva se reunía todos los días. Qué desafío, hermanos, para la iglesia del siglo XXI. Qué desafío tan grande. Plantearnos qué tipo de comunidad de fe quiero que sea mi iglesia. Queremos que sea una iglesia que pueda crecer como lo hacía la iglesia primitiva, perseverando en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones, juntos, con alegría y sencillez de corazón. ¿Queremos ese tipo de iglesia? ¿O queremos simplemente la iglesia que nos calma la conciencia, viniendo el domingo y pensando que ya lo hemos hecho todo? La comunidad de fe. Jesús es la piedra angular de la iglesia. Primera de Pedro 2:6 dice, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Y nosotros, la comunidad de fe, la iglesia, nosotros somos piedras vivas, edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2:5. Hermanos, hermanas, como materiales de construcción de la casa espiritual de Dios, tenemos naturalmente una conexión entre nosotros
y es Jesús. Y esa conexión se hace evidente se hace realidad, se hace presente cada vez que la Iglesia va a la Iglesia. Que el Señor bendiga su palabra.